Buenas noches a todos. Gracias a todos los que están respondiendo. Bien. Sí, efectivamente, el día de hoy vamos a hablar de inteligencia artificial. Es un webinar, digamos, algo corto, como para darles una idea de qué es esto, ¿no? Un contexto de qué es inteligencia artificial, por qué es que está siendo tan útil ahora, ¿no? Y también voy a mostrarles en esta presentación del día de hoy un pequeño pipeline básico de un proyecto de inteligencia artificial, ¿no? Creo que todos acá probablemente estamos interesados en saber qué es inteligencia artificial y seguramente también es cómo crear una inteligencia artificial, ¿no? Que es algo pues que termina siendo bastante útil ahora en las aplicaciones prácticas, ¿no? Que tenemos hoy en día. Realmente inteligencia artificial es algo que de lo que ya se venía haciendo hace muchos años, pero en los últimos años es que recién se ha vuelto bastante popular. Así que bueno, vamos a hablar un poco también de ese pipeline básico. Con pipeline me refiero a flujo de trabajo para crear un proyecto de inteligencia artificial. Y al final vamos a mostrar rápidamente en código de programación una demo práctica, ¿no? Con Python. ¿Cómo usamos Python para crear una IA para una aplicación específica? Que eso es lo que vamos a hacer el día de hoy y pues permítame pasar a la presentación. Primero tenemos que definir, pues, ¿no? ¿Qué es inteligencia artificial? Hay muchas maneras realmente de definir qué es inteligencia artificial. No es que haya una explícitamente, y es que realmente el término es muy amplio, muy amplio. El término se acuñó recién en 1956 en una conferencia de Dartmouth, en la que se unieron muchos científicos y hasta filósofos, digamos, de la época para describir, saber qué era inteligencia artificial. Al final del día no se terminó de definir qué era, pero el término nació, digamos, ¿no? El término inteligencia artificial nació. En general, si queremos darle una definición, digamos, algo útil, ¿no? Para nuestros fines, podríamos decir nosotros que la inteligencia artificial son aquellos sistemas inspirados en la inteligencia humana. Sistemas, nos referimos a programas, ¿no? Software o hardware también puede ser. Una máquina, una computadora, cualquier cosa es un sistema. Un sistema usualmente lo que tiene es una entrada, pasa por el sistema y luego da una salida. Entonces, la IA son sistemas. Reciben una entrada, por ejemplo, datos sobre ventas en un negocio, y genera una salida, predicción de cuánto se va a vender el siguiente mes, por ejemplo. Es un sistema, recibe una entrada y genera una salida. Pero estos sistemas están inspirados en la inteligencia humana. Inspirados. Y acá mucho cuidado. No confundamos en que estos sistemas son humanos, piensan y tienen, digamos, voluntad propia. No, simplemente están inspirados. Así como un avión está inspirado en cómo vuela un pájaro, por ejemplo. Así, de esa manera, esa inspiración te sirve para tener un norte, pero no es que sea un avión un pájaro. Tampoco es que sea una IA, una mente humana. La IA, en general, se apoya en algoritmos. Esa es una palabra clave y muy importante y por eso lo he marcado ahí de negro. Son algoritmos. Lo que nosotros vamos a aprender, por ejemplo, en el curso que se está ofreciendo ahora, son justamente cuáles son esos algoritmos. Diferentes algoritmos me dan diferentes IAs. IAs para procesamiento del lenguaje, por ejemplo, para ChatGPT, es un tipo de algoritmo. IAs para hacer pronóstico, es otro tipo de algoritmo. IAs para, por ejemplo, clasificar imágenes, ¿no? Para reconocer imágenes eh, de algún tipo. Es otro tipo de algoritmo. Entonces, la IA realmente se apoya en algoritmos, que le vamos a llamar realmente modelos cuando hablemos en el curso, ¿no? Pero hablemos de manera general en algoritmos de aprendizaje automático. Esta es otra frase que es muy importante, aprendizaje automático. Significa aprender de manera automática, ¿no? De manera repetida, de manera sola, digamos, ¿no? Entonces, estos algoritmos son de aprendizaje automático. Son algoritmos, son una serie de pasos que tratan de imitar de alguna forma o tratan de hacer que la máquina aprenda algo. Entonces, lo que se ha codificado en realidad es un proceso de aprendizaje. Cuando ustedes piensan en aprender, probablemente lo que piensan es en un profesor que le está enseñando.
Eso es un proceso de aprendizaje. Eso, llevarlo a código de programación. ¿Cómo hacemos eso? Ese es el algoritmo de aprendizaje automático. Y para que las máquinas, para que la IA pueda aprender, necesita grandes conjuntos de datos, una gran cantidad de conjuntos de datos. Entonces, esa es, digamos, otra de las, de las características de lo que es inteligencia artificial. Una gran cantidad de conjuntos de datos, no solamente gran cantidad, necesitamos con calidad de datos. No se trata solamente de tener un gran volumen de datos, sino que también sean útiles. Eh, Aunque si no tenemos grandes volúmenes de datos, también se pueden hacer cosas. Dicho sea de paso, creo que eso es algo que hay que rescatar mucho en algunas aplicaciones. No se tiene grandes cantidades de datos, pero aún así se pueden hacer cosas con algoritmos de machine learning. Entonces, eso es algo también importante. Y bueno, la IA se utiliza en muchos campos, ¿no? Actualmente se está usando, está habiendo una explosión, digamos, en que la gente se está enterando de lo que es IA. Cuando hablo de gente, me refiero a la gente de a pie, personas, ¿no? Que están por ahí. ¿Por qué? Gracias a ChatGPT. Probablemente muchos de ustedes, han escuchado de lo que es ChatGPT y eso es porque es la aplicación, ¿sí? La aplicación, la marca, digamos, que se ha hecho conocida. Y gracias a ella es que todo el mundo habla de inteligencia artificial, pero realmente inteligencia artificial es una gran cantidad de algoritmos, no necesariamente de ChatGPT, que te permiten tener aplicaciones en campos como los negocios, para hacer predicción, en campos de la salud, en el transporte, entretenimiento. Los sistemas como Netflix, Disney, que te ofrecen información, no están basados en los mismos algoritmos que se usan en ChatGPT. Es otro algoritmo, pero pertenece al mismo rubro de inteligencia artificial. Es algo muy importante. Se utiliza en múltiples campos. Se ha usado en múltiples campos antes y ahora, digamos, está habiendo un boom, yo diría, pues, general. Todo el mundo ahora conoce eso y eso es bueno. Eso es bueno. ¿Por qué aprender de inteligencia artificial? Por demanda laboral. Está creciendo la necesidad de profesionales en inteligencia artificial. Están habiendo cambios disruptivos en cómo la inteligencia artificial podemos usarla en diferentes actividades repetitivas que uno usualmente hace. Y entonces tenemos que aprender de eso. A veces en los medios, ¿no? Uno puede escuchar cosas como, ah, sí, la inteligencia artificial te va a robar el trabajo. No, no lo va a hacer. La inteligencia artificial no te va a robar el trabajo. Pero una persona que sabe de inteligencia artificial probablemente es así, porque tiene un plus. Ahora, inteligencia artificial es, digamos, una habilidad. Cómo usar, cómo interactuar con los algoritmos de inteligencia artificial o cómo construirlos termina siendo una ventaja competitiva para cualquier profesional. Innovación, se hacen nuevas aplicaciones en la industria. Cuando sabemos cómo crear una inteligencia artificial, cuando entendemos el proceso, nosotros podemos proponer cosas. Eso es algo importante. Aparte que las habilidades que se requieren para poder crear una guía son transferibles a otro tipo de cosas. Para crear una IA necesitas saber de programación. Y más que programación, realmente lo que necesitas es desarrollar un pensamiento llamado pensamiento computacional. Necesitas pensar, digamos, como una máquina de alguna manera, ¿no? Pensar cómo es que una máquina podría resolver un problema. Imagínense que tiene un robotcito que solamente sabe ir hacia adelante, hacia atrás, derecha, izquierda, y sabe agacharse y saltar. Con esas cosas, ¿cómo haces tú para construir una pirámide? Ese tipo de pensamiento de bajo determinadas restricciones, cómo usarlo para resolver un problema, ese es el pensamiento computacional. Y eso es algo que uno desarrolla a la hora de hacer este tipo de herramientas también. Obviamente también al hacer esto, desarrollamos capacidad de análisis de datos, ¿no? Los datos los empezamos a ver de una manera distinta. Una fotografía ya no la vemos como una fotografía, sino la vemos como un conjunto de píxeles, cada uno de ellos teniendo una terna numérica que representa el color. Es una manera distinta de hasta de ver la vida, inclusive. Y obviamente también desarrollas algunas capacidades matemáticas, que eso es alternativo, realmente solo si es que alguno de ustedes está interesado en entrar de lleno, pero muy de lleno, a los algoritmos, que siempre es bueno cuando se hace desarrollo, sin duda.
¿Cuáles son algunos ejemplos de uso de la inteligencia artificial? Por aquí he puesto algunos, evidentemente hay muchos más, evidentemente hay muchos más. Eh, pero pues uno puede verlos en la media, uno puede verlos en las noticias, en el día a día. Reconocimiento de voz, hay asistentes virtuales, seguramente ya se deben haber topado con hablar, llamar a algún número y que te responda un asistente virtual. De hecho, algunas empresas lo que están haciendo es optando por usar algoritmos de inteligencia artificial para evitar que los call centers, si ustedes recordarán, los call centers uno llama y la persona que te atiende es la que empieza a buscar información de lo que tú estás preguntando. Ahora se están usando sistemas de inteligencia artificial, chatbots, por ejemplo, para ayudar a esa persona, ¿no? A buscar la información. Recomendaciones de productos y servicios, e-commerce. Si ustedes han usado alguna plataforma online para hacer compras, seguramente se sorprenderán de ver de que luego les está mostrando, recomendando algunos productos adicionales. Eso se hace con inteligencia artificial. Hay un algoritmo detrás, probablemente un algoritmo basado en árboles de decisión, que está justamente agrupando y mostrando nuevas recomendaciones. Hay dos tipos de algoritmos ahí en realidad, los árboles de decisión probablemente y los algoritmos de clustering. Análisis de imágenes en salud también, detección de anomalías, no solamente en salud, en cualquier tipo de aplicación que requiere imágenes. Ahí se usan sin duda las redes neuronales convolucionales, que son las mejores aún en ese campo, ¿no? O los transformers, que también sirven para eso. Y sistemas de predicción, como les decía, muchos sistemas de predicción se hacen para tratar de dar un insight a futuro, ¿no? Muchas empresas desean eso, ¿no? Por ejemplo, tienen información pasada, ¿no? Sobre ventas, sobre stock, cosas por el estilo, y quieren con esa información predecir al siguiente mes, a los siguientes 2 meses, una ventana a futuro quieren, para tener cierta certeza sobre qué comprar, qué hacer, si voy a tener stock, si se me acaba el stock o no. Ese tipo de cosas es muy importante y ahí los sistemas de predicción también son basados en inteligencia artificial, ¿no? En general, la inteligencia artificial está en las finanzas, en la educación, en los negocios, automóviles, eh, bueno, autos autónomos, seguramente habrán escuchado de eso, aunque eso está más al hemisferio norte, ¿no? Manufactura, videojuegos, gobernanza, healthcare, ¿no? En gobernanza, por ejemplo, hace poco, el día de hoy en realidad vi un diagrama en el que mostraban cuáles son los estados latinoamericanos que han invertido más en hacer productos de inteligencia artificial. No estamos en el primer puesto, sin duda, pero pues tampoco es que estemos tan lejos. eh, los países que más están invirtiendo en la región, los gobiernos, mejor dicho, en crear sistemas de inteligencia artificial y usarlos en la gobernanza, son pues Colombia. Colombia está muy alto, seguido de Brasil, Chile, Argentina, y bueno, por ahí entre el medio está por ahí Perú. Pero pues se está haciendo y pues son cosas que nosotros debemos tener en cuenta también. Eso es inteligencia artificial, básicamente un conjunto de técnicas, un conjunto de algoritmos, software que es automático, que aprende solo, dado que le das información, aprende algo y te ayuda a automatizar tareas que usualmente eran difíciles de automatizar y que está revolucionando muchas industrias. Así la podemos definir a la inteligencia artificial. Ahora, ¿cómo creamos una IA? ¿Cómo se crea? ¿Cuál es el proceso? En realidad es un proceso medio complejo, como todo, pero podemos, digamos, minimizarlo, hacerlo pequeño. Y podemos hacer que, digamos, podemos decir que el flujo para crear una IA se divide en 5 pasos. 5. El primero es obtener los datos. Ya hemos dicho que la IA necesita datos. El segundo es preprocesar los datos. Eso significa calidad de los datos. Obtener datos. Puede venir cualquier cosa en los datos. El segundo paso es preprocesarlos, limpiarlos, darle calidad a esos datos. El tercer paso es entrenar el modelo, elegir el algoritmo y entrenarlo con los datos.
El cuarto paso es, una vez que lo has elegido, que lo has entrenado, evalúalo, a ver qué tan bien funciona en otros tipos de datos, en datos que nunca ha visto antes. Es como tomarlo un examen. Y una vez que decides que está bien el modelo, que funciona bien, lo que haces es desplegarlo. ¿Qué significa desplegarlo? Mandarlo a resolver el problema real, mandarlo a la jungla, digamos, ¿no? Usarlo en producción, en un sistema, en un flujo de producción, meterlo ahí para que ya sirva. Esa última parte es muy importante porque requiere también otras habilidades, ¿no? Entonces, repasemos cada uno de esos pasos rápidamente. Obtener los datos. Con datos nos referimos a muchas cosas realmente. Las fuentes de datos pueden ser muchas. Pueden ser archivos CSVs, ¿no? Que son como Excels, donde hay data, información. Eso es muy común, por ejemplo, es muy común que los datos estén agrupados en Excel, en tablas. Las empresas usualmente tienen la información más valiosa en tablas o en bases de datos. En bases de datos. Existen otros tipos de datos que no necesariamente están en tablas. Por ejemplo, las imágenes. Son otro tipo de datos que también pueden ser útiles. El texto, ¿no? Cuando le escribes a ChatGPT una pregunta, esa pregunta es un dato, un texto. Pero esos son tipos de datos más complejos. Usualmente, lo que más abunda son los datos del tipo CSV, Excel, tablas dinámicas, bases de datos, eso. Eso es lo que más abunda y usualmente es lo que más les interesa a muchas empresas. Esos datos también se pueden acceder o se pueden obtener a través de APIs o web scraping, por ejemplo. El web scraping es una, digamos, una técnica o una manera de extraer información de la web, ¿no? Muy importante en este punto es la calidad de los datos. Los datos deben ser limpios y consistentes. ¿A qué me refiero con eso? Por ejemplo, si ustedes están, eh, digamos, haciendo encuestas a personas, ¿no? Y quieren usar luego esas encuestas para hacer algún tipo de predicción sobre las personas a las que han encuestado. Eh, Hay un problema si es que a una persona le hago una encuesta de un tipo y a la otra le hago otra encuesta con otras preguntas, en desorden, por ejemplo, o que tiene preguntas adicionales o preguntas faltantes. Hay ahí una inconsistencia. Va a haber una inconsistencia porque unos han respondido preguntas sobre seguridad en Lima, por ejemplo. Ok, y ha respondido 10 preguntas. El otro también sobre seguridad en Lima, pero ha respondido 8 preguntas y son distintas las preguntas, entonces hay una inconsistencia. No podemos agruparlas rápidamente. A eso se refiere con consistencia de los datos. Eso mismo puede pasar en una empresa, por ejemplo, cuando tienes datos registrados y algunos de los datos no están ausentes, a veces están llenos, a veces están ausentes, a veces han sido mal generados, mal grabados, por ejemplo. Eso es algo que puede pasar. Para eso existe el preprocesamiento. Como aceptamos que hay un problema en la calidad de los datos, entonces existe el preprocesamiento. El preprocesamiento básicamente acepta que los datos pueden ser un menjunje horrible. Entonces, lo que se hace es se limpia de valores nulos o erróneos, que muchas veces pueden ocurrir, se normalizan o estandarizan. Por ejemplo, puede haber eh, en una base de datos información sobre la altura y el peso de una persona, pero la altura está en metros y el peso en kilos, y usualmente en un sistema de IA esas características se comparan. Pero entonces es un problema, porque estás comparando algo que a lo más llegará a 1.8 metros, 1.8 como valor numérico, con otro que puede llegar hasta 100, por ejemplo, 100, 120 kilos, digamos, exagerando, ¿no? 1.8 versus 120. Esos dos valores son inconsistentes en el sentido de que uno es mucho más grande numéricamente. Hay que normalizar, estandarizar. Ese es el segundo paso. Y otra cosa que hay que hacer en esta parte es separar los datos en entrenamiento y prueba. ¿Por qué? Porque eso nos va a servir para entrenar nuestro modelo. ¿Qué significa separar nuestros datos? Fíjense, acá tenemos todos nuestros datos juntos y los hemos separado en celestes y morados. ¿Por qué? Los celestes los voy a usar para entrenar a la IA y los morados los voy a
usar para el cuarto paso, que es la evaluación. Es como cuando un profesor le da un balotario de preguntas a los alumnos y les dice, estudien, que de ahí va a venir, le está dando las preguntas. Pero el profesor tiene aparte otras preguntas, digamos, parecidas, este, que sirven para evaluar, ¿no? Te da un conjunto de preguntas para que estudies, va a ser parecido el examen, pero te toma otras 10 preguntas diferentes, pero parecidas a lo que viene en el balotario, ¿no? Eso es lo que se hace ahí. Esa parte es del preprocesamiento, separar en entrenamiento y prueba. Datos para entrenar a la IA y otro para evaluarlos. Una vez hecho eso, fíjense que los dos primeros pasos tienen que ver únicamente con los datos, con recoger y limpiar los datos. El tercer paso recién tiene que ver con la IA. Así que noten que cuando hablamos de inteligencia artificial, realmente estamos hablando mucho de datos. La ciencia de datos es muy importante en este caso. El tercer punto es entrenamiento del modelo. Entrenar. Y aquí es donde la cosa se pone técnica, la cosa se pone matemática, la cosa se pone un poquito más densa. Esta parte es la que usualmente a mucha gente le cuesta. Pero realmente cuesta si es que quieres entenderlo a fondo. Si es que quieres saber cómo funciona de manera general, no es necesario aprender la matemática detrás. Pero si lo quieres hacer de verdad y entenderlo a cabalidad, obviamente eso te da un plus. Pero para eso necesitas algunos conocimientos matemáticos, ¿no? Digamos, algorítmicos, más que matemáticos. Entrenar el modelo. Cuando hablamos de modelo, y eso es parte de la jerga, digamos, que se maneja en inteligencia artificial, cuando hablamos de modelo hablamos de la IA, pero usualmente le decimos modelo. ¿Sí? Es un modelo, es un remedo de, por eso es un modelo, es un remedo de, por ejemplo, un cerebro humano, ¿no? Es un modelo. Eh, ya les había dicho que IAs existen muchas. Si quieres una IA para predicción, para texto, para imágenes, el algoritmo es distinto, el modelo es distinto. En este paso se tiene que seleccionar el algoritmo dependiendo del problema a resolver. Si lo que yo quiero hacer es agrupar datos, lo que voy a hacer probablemente es usar un algoritmo de clustering como el que está al medio, que sirve para agrupar datos. Un algoritmo muy famoso en ese caso son los algoritmos K-means, por ejemplo. Primero, en realidad, lo que hay que definir es el problema que queremos resolver. El problema puede ser clasificar datos, agrupar datos o predecir. Clasificar puede ser que yo tengo un conjunto de imágenes de tomografía, por ejemplo, o de rayos X del pecho y quiero saber si es que esta persona tiene COVID o no. Muchos proyectos de eso se hicieron durante la etapa de la pandemia. Eso es clasificar, porque la entrada al sistema es una imagen y la salida es un COVID, no COVID, COVID, no COVID. Es una compuerta, te clasifica, te dice esto o lo otro. Clasificación. Agrupamiento es cuando, por ejemplo, tienes un montón de datos y quieres agrupar, segmentar a tus clientes, por ejemplo, por cuánto se parecen. Lo que hace Netflix, por ejemplo, ¿no? Agrupa a todos aquellos clientes, en este caso usuarios, que les gusten las mismas películas y les recomienda otras películas. A todos ellos les recomienda la misma película porque se parecen. Eso es agrupamiento. Hay algoritmos para eso. Predicción, ¿no? Lo que les decía antes, ¿no? Muchas empresas quieren eso, ¿no? Predecir, predecir, saber cuánto comprar el siguiente mes. O, por ejemplo, hay algunas aplicaciones también en Word, ¿no? Para predicción de la temperatura al día siguiente, ¿no? Hay muchos modelos para eso. Predicción, muy importante también. Una vez elegido el problema, para cada problema, hay un abanico, hay una navaja suiza de herramientas a las que le llamamos algoritmos que pueden resolver cualquiera de esos problemas. Para clasificación existen redes neuronales, árboles de decisión, random forest. Para agrupamiento, K-means, está
otros basados en métodos de Kolmogorov o algunos otros algoritmos no me acuerdo bien el nombre, DPSSB, algo así. Hay muchos algoritmos y salen más siempre. Para predecir, existen otros. Las redes neuronales también se pueden usar para predecir, los árboles de decisión también. Y cada uno de ellos tiene, digamos, sus, sus particularidades. Podemos pensar en cada algoritmo como un robot especializado en algo, ¿no? Un robot de batalla, otro para correr rápido, otro para levantar peso, otro para saltar. Y cada uno de ellos tiene sus particularidades. Y tienes que ajustar bien esas particularidades, ¿no? Una red neuronal, por ejemplo, que es la que vemos por aquí, en este caso, una red neuronal MLP, así se llama, Multilayer Perceptron, tiene la característica de que tiene estos agrupamientos de nodos en, en capas. Y la pregunta es, ¿cuántas capas coloco? ¿Cuántos nodos coloco? A eso se le llama hiperparámetro. Entonces, es un robot que tiene cosas que tienes que ajustar. Esos son hiperparámetros. Y tienes que saber cuántos le vas a colocar. Mi robot de batalla, ¿cuántos brazos le voy a colocar? ¿Cuántas cabezas? ¿Cuántos misiles? Cosas por el estilo, ¿no? Si le colocas mucho, cuidado que se puede desbalancear, ¿no? Mucho peso o algo. Si le colocas poquito, no es tan útil. Tienes que saber sintonizar esos valores. Eso son los algoritmos. Los algoritmos tienen hiperparámetros. Los hiperparámetros se tienen que ajustar. ¿Cómo lo ajusto? Bueno, ahí viene la experiencia realmente. Ahí viene la experiencia. Es mucho de experiencia esto. Eh, por otro lado, tenemos algoritmos como K-means, por ejemplo. Este es un algoritmo de K-means que sirve para agrupar. K-means, se escribe así como está acá. K-means. Sirve para agrupar. También tiene por ahí algún hiperparámetro que hay que ajustar también. Los árboles de decisión son estos, bueno, se representan usualmente de esta forma. Realmente más que un árbol parece una raíz, ¿no? Porque está hacia abajo. Pero bueno, así le pusieron. Que es un algoritmo que revisa los datos y divide en dos. Y luego vuelve a dividir en dos, y en dos, y en dos, y en dos. Y sirve para decidir si el dato pertenece a una clase u otra. Usualmente se usan para clasificación, se pueden usar para otras cosas. El problema está en cuántos nodos usar, cuántos niveles usar hacia abajo. Esos son hiperparámetros nuevamente. Se tienen que optimizar. Eso es con la práctica. Eso obviamente vamos a conversar de eso en el curso sin duda. Cómo optimizar esos hiperparámetros, cómo armar de manera optimizada el robotcito que quieres, ¿no? Para resolver un problema específico. Obviamente estos algoritmos, estos robots se entrenan con la información del paso uno y 2. Bueno, con el paso 2, ¿no? Que es la información que ya está limpia, de calidad. Una vez hecho eso, entrenado el algoritmo, una vez que ya sabe ya cómo moverse, cómo hacer una cosa, cómo hacer la otra, digamos haciendo el símil con un robot, pues ahora hay que evaluarlo. Hay que mostrarle información distinta a la usada durante el entrenamiento para revisar si es que funciona bien, si es que lo hace bien, qué tan bien o qué tan mal lo está haciendo. Y para eso acá hay mucho de ingeniería. Acá la cosa no es decir, sí, lo hace bien, lo hace mal. No, no, no cabe eso. No caben palabras, caben números. Tenemos que cuantificar. A mí no me digas lo hace bien. Dime cuánto de acierto tiene. 90%, 95%, 80% o 20% o 30%. No me digas, digamos, si es que lo hace bien o mal. Dame un número, una métrica que me cuantifique cuán bien lo hace. Y eso va a depender, la métrica que usemos, la manera de cuantificar la calidad del modelo, va a depender del problema que estemos resolviendo, que estemos atacando, clasificación, agrupamiento, predicción. Y de esos, para cada uno de ellos habrán métricas que sirven para cuantificar, ¿no? Estamos desde un punto de vista de ingeniería, necesitamos cuantificar, dar un número que me diga cuán bien está.
Y para eso existe la exactitud, la precisión, el recall, el F1 score. Cada uno de ellos mide diferentes cosas y te dan números para medir el desempeño de este robot, de este algoritmo, de este modelo. Eso es algo que evidentemente también tenemos que conversar. Digamos, en el curso obviamente vamos a dar algunas ecuaciones muy sencillas. Realmente son ecuaciones sencillas, ¿eh? Estas de acá son muy sencillas. Son sumas, restas usualmente. Por ahí habrá una división máximo, pero que te ayudan a cuantificar justamente eso, que es muy importante. ¿Y para qué quieres cuantificar? Para saber si es que lo que necesitas es mejorar más el modelo o ya está bien ahí, que es iteraciones para mejorar el modelo, ¿no? Algo por ahí muy importante en este caso, por ejemplo, es la matriz de confusión, que en 4 números te dice más o menos cómo está tu modelo, si está bien, mal, en números, ¿no? Imaginemos que el modelo no está bien. Entonces, ¿qué es lo que tiene que pasar? Regresas al paso 1 o al paso 2 o al paso 3, dependiendo de qué es lo que parece que está mal. El crítico es cuando vas al 1, porque eso significa que tus datos están un desastre, pues, ¿no? En el 2, si regresas al 2 es porque no has hecho bien la parte del procesamiento, ¿no? Si regresas al caso 3 es porque no has elegido bien el problema o no has elegido bien el algoritmo para resolver, el robot que te va a resolver el problema. Usualmente se regresa a uno de los tres. Una vez que ya has resuelto todos los problemas, pasas al siguiente punto, que es desplegarlo. Una vez que ya el robot, digamos la IA, el modelo, funciona bien, pasas al despliegue. El despliegue. Y en el despliegue, obviamente, implica ya usar los datos reales que se van creando en el tiempo y que tu sistema, tu IA, eh, resuelve el problema ya. Que empiece a ser útil, ¿no? Que empiece a ser útil, que empiece a usarse para lo que se pensó que se usaría. Y obviamente eso implica crear un servicio, una API, por ejemplo, por donde mandar la información y retornar la respuesta. Recuerden que la I es un sistema, recibe una entrada y da una salida. Y para todo eso necesitas interconectar, ¿no? Servicios. Se puede hacer a través de una API, puedes que integrar aplicaciones web o móviles si es que es necesario. En las empresas usualmente es integrarlo en su sistema, por ejemplo, que tienen o generar un software que le sirva a la persona que hace esa tarea, por ejemplo, la tarea de revisar, por ejemplo, las ventas. Y todo eso siempre necesita un monitoreo, un mantenimiento, porque es software al final del día, y el software siempre va a necesitar un monitoreo, mantenimiento, actualización, todo, ¿no? Eh, Al final termina siendo un proyecto de software, esto, pero un proyecto de software que requiere de conocimientos de modelos, ¿no? Esos son los 5 pasos que se usan para poder crear una IA. Lo que toca ahora, para mostrarles rápidamente, para no pasarnos de la hora tampoco, es mostrarles cómo se ve estos 4 primeros pasos. Vamos a hablar de los 4 primeros pasos. Del quinto no, porque requeriría otras cosas. Pero de los 4 primeros pasos, ¿cómo se ve esto en código? ¿Cómo se ve esto en programación? Y para eso les voy a mostrar una pequeña demo, algo muy rápido, muy sencillo también. Bueno, sencillo entre comillas. Y voy a dejar de compartir pantalla un momentito para compartir toda la pantalla, porque estaba compartiendo solo la presentación. Y pues, a ver dónde está. Compartir la pantalla. Muy bien. Estoy usando ahora, supongo que lo pueden ver, espero que sí. Sí, ahora sí se puede ver, creo. Estoy usando ahora esta página web. Se llama Google Colab. Es una página eh, diseñada, creada por Google para que puedas escribir código ahí. Lo cual hace que las cosas sean muy sencillas, ¿eh? Muy sencillas. ¿Por qué? Porque antes, cuando teníamos que programar algo, había que instalar algo en la computadora, ver si es que los archivos, las librerías hacían compatibilidad y no, era un problema. Y para alguien que recién está iniciando, eso es algo, un freno tremendo. En cambio, ahora, como tenemos esta plataforma,
podemos rápidamente, sin necesidad de instalar nada en tu computadora, solamente teniendo acceso a Internet, podemos empezar a programar y centrarnos en eso, en lo importante, en aprender a programar, a entender qué son estas líneas de código y qué están haciendo. Lo que estoy haciendo en este caso es justamente los cinco, digamos, los cuatro pasos que les comentaba. Obtener los datos, preprocesarlos, entrenar el modelo y evaluar el modelo en código de programación. La obtención de los datos en este caso es sintética, es decir, estoy usando un dataset que está en Internet. El dataset, fíjense que estoy corriendo código de programación acá, estoy importando librerías. El dataset que estoy usando, es decir, los datos que estoy usando, son un conjunto de datos que proviene de la campaña de marketing directo de una institución bancaria portuguesa. El objetivo principal es predecir si un cliente suscribirá o no un depósito a plazo. Ese es el objetivo. ¿A partir de qué? De diversas características socioeconómicas y de la historial de interacción con el banco. Es decir, tenemos una persona y de esa persona tenemos edad, dónde trabaja, situación monetaria, educación, saldo medio anual en la cuenta bancaria, si tiene un préstamo hipotecario o no, si tiene un préstamo personal. Toda esa información la tenemos de una persona. Y con esa información quiero saber si es que esta persona va o no a suscribir un depósito a plazo. Eso es lo que quiero. Bueno, eso es lo que el banco quiere en todo caso, predecir eso. Y pues para eso estoy cargando acá un dataset. Acá primero para explicarles rápidamente el código estoy importando librerías. Las librerías son como, digamos, ayudas, eh, digamos, pequeñas sentencias que nos van a ayudar y hacer que el código sea mucho más sencillo. En esta otra parte estoy leyendo los datos de una página web. Lo estoy sacando de acá, ahí está la página web. Y con este código de programación se puede leer esos datos. Y esos datos se están guardando en una variable llamada df. ¿Qué información tiene este Excel? Porque es un Excel. Tiene información de la edad, lo que les decía, ¿no? Información de una persona. Aquí hay un pequeño resumen de eso, de todas las cosas que tiene. Tiene incluso el número de contactos realizados durante la campaña. ¿Cuántas veces le han llamado, no? A veces que te llaman al celular y te están ofreciendo cosas, bueno, eso también se guarda. Incluso tiene la duración de la llamada. ¿Cuánto tiempo te demoraste en esa última llamada en la que esta persona, ¿no? del banco te llamó? Esa información también se guarda, porque es una información que va a ser interesante, va a correlacionar mucho con si es que suscribes o no un depósito a plazo. Estos son lo que se le llaman las características, en inglés features. Acá vamos a hablar mucho inglés de alguna forma. No tienes que aprender inglés, no tienes que saberlo, pero a veces lo mencionamos en inglés. Features, características. Y está la variable objetivo, lo que quieres predecir, que en este caso es Y, que es una variable que te dice sí o no. Sí o no. Sí va a suscribir, sí no, no va a suscribir. Ahora, ustedes dirán, ¿y cómo entrenan esto? ¿Tienen que esperar a que la persona, si es, a ver si es que la persona hizo el depósito a plazo o no? No, este es su histórico. O sea, para predecir el próximo año usan los datos del 2013, 2014, 2015, donde ya saben qué persona sí suscribió un depósito a plazo y qué persona no suscribió un depósito a plazo. Entonces, es su histórico de años pasados. Y con esa información quieren predecir los actuales, los que están entrando, que también tienes la misma información, edad, trabajo, situación marital, educación, tienes la misma información, pero no tienes la variable objetivo, que es si suscribió o no un depósito a plazo. Espera, espera. ¿Hola? Bien, creo que había una consulta por ahí. Eh, bien, la información está en Excel, en un Excel. Esta es la información, tal como un Excel. Obviamente hay más de esto, ¿eh? Acá estoy mostrando un pedacito nada más. El data frame o Excel, eso es otra cosa, ¿no? Aquí en programación llamamos data frame, no le llamamos Excel. Aquí hay 41.188 filas, es decir, 41.188 eh, personas. Usamos data frames porque son ligeros, son rápidos. Intentan abrir un Excel de este tipo en Excel, pues se va a tardar una vida.
Bien, esos son los datos. Los datos, como les digo, esa es la primera parte, obtener los datos. Tenemos que preprocesarlos, tenemos que darles calidad y para eso hay que revisar si es que hay valores faltantes, si es que por ahí hay algún hueco. En este caso no hay nada, todas las celdas están llenas y podemos hacer una descripción rápida, por ejemplo, de los datos, saber cuál es la media de la edad, cuál es la desviación estándar de la edad, el valor mínimo de la edad, el valor máximo de la edad. Acá, por ejemplo, tenemos que hay una persona de 17 años y la máxima es la por una persona de 98 años. Podemos hacer también con Python, con programación, podemos, por ejemplo, ver distribuciones de los datos, cómo es que los datos están distribuidos. En este caso, estamos viendo que tenemos muchos más datos de personas que no suscribieron y pocos datos de personas que sí suscribieron. Esto es un desbalanceo de clases, algo que también sin duda vamos a discutir porque esto afecta, afecta el desempeño de los algoritmos. Existen técnicas para mitigar este tipo de problemas. Si yo entreno a una persona, por ejemplo, imagínense que están enseñándole a un niño a sumar y restar y lo entrenas con 90 ejercicios de sumas y 10 de restas, ¿qué es lo que crees que va a aprender más? Las sumas, pues, porque le estás enseñando más eso. Eso es algo que también puede pasar acá. Por eso es que tenemos que mitigar eso haciendo balanceo. Hay técnicas para hacer eso. Pero todo este análisis se hace durante el preprocesamiento. Analizamos la distribución de las edades, por ejemplo, que es algo que podemos hacer por si queríamos ver si hay alguna edad predominante. Acá se nota que la edad predominante está entre 20 y 50 años, ¿no? Con la mayor cantidad alrededor de 30, ¿no? Entonces eso también es algo importante de mirar. También podemos hacer gráficos, por ejemplo, para saber por tipo de empleo cuáles fueron aquellos empleos que tuvieron más SIS, que aceptaron los depósitos a plazo, ¿no? Vemos que, por ejemplo, los administradores o administrativos, no estoy seguro, fueron los que tuvieron más porcentaje. Y por aquí los menos eran los housemaid. O bueno, acá ya no también, un desconocido, ¿no? Y los desempleados también, pocos, ¿no? Lo cual tiene sentido. Todo esto es análisis de datos, es revisión de las variables. Entender tus datos es algo muy importante que debemos hacer al inicio, siempre, antes de meter a cualquier red neuronal, cualquier IA, tenemos que entender nuestros datos. Tenemos que mirar, por ejemplo, si existe una relación entre las variables. Esto es una matriz de correlación que sirve para mirar en un gráfico cuál de las variables se parecen mucho. En este caso, por ejemplo, la variable empleo y Euribor están muy relacionadas. Significa que puedo dejar de usar una y al final el modelo va a funcionar igual. Eso es muy importante. Y bueno, acá están las cosas que les decía que se hacían a la hora de hacer el pipeline, ¿no? A la hora de hacer el preprocesamiento. Limpiar, normalizar y separar. Acá estamos separando, codificamos las variables en números y luego pues separamos en entrenamiento y test. Lo voy a ejecutar nada más porque evidentemente explicar cada una de estas líneas de código, qué es lo que hace, toma un tiempo. Acá, digamos, solamente entendamos que lo que se está haciendo es el preprocesamiento de los datos del Excel. Y finalmente hay que entrenar el modelo y fíjense que entrenar el modelo es tan sencillo como esto. Tan sencillo como eso. Son dos líneas de código nada más. Lo que más demora es el preprocesamiento de los datos, el análisis de los datos. Pero a la hora de entrenar el modelo, usualmente son una, dos, hasta tres líneas de código. Es muy poquito. ¿Por qué? Gracias a lo que hicimos antes, al inicio. Gracias a esta parte en la que importamos librerías, que en algún momento, obviamente en el curso, explicaremos qué es lo que está haciendo. Gracias a esto es que podemos darnos el lujo de que a la hora de entrenar una guía, simplemente tenemos que escribir estas dos cositas. Lo único que tenemos que definir son sus hiperparámetros. Nada más. ¿Cuántos brazos quiero? ¿Cuántas cabezas quiero? ¿Cuántas piernas quiero del robot? Eso nada más. Y ejecutar esto, fíjense que esta es la parte que más demora un poquito más. Una vez hecho eso, ya está la IA entrenada. La IA está entrenada ya. Es un software, está en la computadora. Una vez hecho eso, podemos predecir. Fíjense que decimos modelo, predice
sobre los datos de test y esa va a ser tu predicción. Y una vez hecho eso, podemos hacer un reporte para determinar justamente las métricas de calidad que también lo hizo, ¿no? Está la precisión, el recall, el F-score. Fíjense que acá se nota que para la clase 0 lo hizo muy bien, para la clase 1 lo hizo medio mal, 65% de precisión. Es decir, esta IA está prediciendo bien cuando alguien va a, no va a aceptar el depósito a plazo, pero no lo está haciendo tan bien cuando alguien sí va a hacer. Obviamente lo que le interesa a los bancos es lo otro, ¿no? Pero un 65% para un código tan rápido sin tener que sintonizar nada, no está mal. Así que pues no le echaría tanto hate como dicen a esto. Está decente para hacerlo tan rápido. Fíjense que no hemos demorado nada, ¿eh? No hemos demorado nada. Más me demoro yo hablando acá que ejecutando los códigos realmente. Esta es una matriz de confusión que me dice cuándo lo hace bien. 97% de las veces lo hace bien en el no y 49% de las veces lo hace bien en el sí. Pero hay un 51% de las veces que lo hace mal. Entonces, ahí hay algo que mejorar. Nuevamente, ¿cómo mejoramos? Tenemos que regresar o bien a los datos, o bien al preprocesamiento, o bien al algoritmo elegido. En estas cosas nosotros miramos números y probablemente ahora sea un poco agobiante, ¿no? Tantos numeritos, pero realmente eso es lo que uno aprende, a mirar números y a entenderlos. Entonces, estos códigos al final no terminan siendo importantes. Importante termina siendo el gráfico y entender qué significa este gráfico. Por ejemplo, acá estoy diciendo cuáles son las características principales más importantes. ¿Cuál de todas las columnas es la que hace que mi algoritmo, cuál de esas columnas es la que mi algoritmo toma más en cuenta para hacer una predicción? Y en este caso, fíjense lo interesante de esto, es que parece que la duración de la llamada tiene mucha importancia, lo cual tiene más o menos sentido, porque significa que si la llamada dura poquito, es porque probablemente la gente no esté interesada y dice, "Ah, ¿sabes qué? Estoy ocupado, chao, pum, le cuelgas". O algunos contestan mal, no, "Oye, no molesta, estoy ocupado", cuelgas, pero dura poco, pues. Pero en cambio, si te quedas en la llamada, es porque estás interesado o porque de alguna manera la persona que te llamó te está llevando a eso, ¿no? Y hay más probabilidad de que aceptes un depósito a plazo si es que la llamada dura más. Por lo tanto, hay una correlación importante entre la duración de la llamada y que haya un depósito a plazo. Si este sube, la probabilidad del otro también. Si este disminuye, la probabilidad del otro también. Y esto es algo que podemos hacer una vez entrenado el modelo, por ejemplo. Muy bien. En resumen, lo que hemos visto acá es cómo entrenar una IA. Ya lo hemos hecho. Es eso. Ahora, ¿cómo descargamos la IA y todo? Bueno, eso es algo que lo dejo, digamos, a su curiosidad. Hay algo más que hay que hacer ahí antes de llevarlo a producción. Pero esto es este es un código, estos códigos que les he mostrado pueden tranquilamente usarse para otras cosas, para otros problemas. Obtener datos, obviamente, es algo que va a cambiar dependiendo del problema que quieras atacar, pero el preprocesamiento, el entrenamiento y la evaluación siguen un flujo similar. Estas cuatro cosas que he mostrado acá es básicamente cómo uno entrena una inteligencia artificial. Era lo que quería mostrarles también el día de hoy. Obviamente muchas de las cosas que nos faltan todavía detallar y cosas que no he detallado y que seguramente por ahí ustedes estarán con muchas dudas, seguramente, pues todas esas cosas evidentemente se van a explicar más a profundidad en una sesión, ¿no? Una sesión un poco más profunda en la que se detalle cómo es que se crea, cómo es que se elige, cómo es que leemos los datos, cómo programamos, si por ahí alguno está interesado también, se profundiza en eso, cómo elegir los algoritmos, qué algoritmo elegir para tal problema y qué problemas puedas resolverla ahí al final del día también. Todas esas cosas las profundizaremos sin duda en el curso.